Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Lo que os cuento es de máxima actualidad. En palabras de Avi Loeb, profesor de astrofísica de Harvard, se ha detectado la anomalía más grande e importante de todas sobre el objeto interestelar 3I Atlas. Una anomalía que quizás es llamada tecnofirma sólida, siendo una de las primeras tecnofirmas que el ser humano ha detectado en la historia. Tecnofirma es evidencia de tecnología artificial extraterrestre, ni más ni menos, algo bastante contundente. Imagínate una tecnofirma del ser humano. En un exoplaneta podemos ver las luces en la noche de una ciudad gigantesca. Eso sería una tecnofirma clara. Pero lo que se ha visto cuando han aplicado un contraste de máxima exposición a una de las últimas fotografías es algo que no tiene explicación. Hoy vamos a hablar de esta nueva anomalía y además quiero que sepáis que al final del videoprograma vamos a hablar de las 19 anomalías, vamos a hacer un listado de todas las anomalías para recordarlas, tenerlas presentes y que no se nos olviden que esto es una extrañeza completamente. 1, 2 anomalías, 3, pero 19, cuyo porcentaje excede lo imposible cuando nos colocamos en números como 0,0000025 de probable. Luego hablaremos de eso, porque primero quiero que veáis lo último. Este 22 de enero, que hace escasos días ha pasado, teníamos una posición clave para observar 3I Atlas. Ese día se colocó en una línea recta con respecto a planeta Tierra, Sol y objeto 3I Atlas. Era un día que esta extraña alineación permitía que el telescopio Hubble pudiese captar imágenes en altísima exposición. Solo ese día. Después del 22 ya la alineación se rompía. En palabras de Avi Loeb, esto era algo similar a que 3I Atlas entrase en fase de luna llena, pudiendo ver más detalles en ese preciso instante del objeto. Así que 3I Atlas empezó a echar fotografías de exposiciones largas, he leído hasta 33 minutos, y ha descubierto cosas asombrosas. Primero de todo, se confirma que el resplandor del objeto se extiende más de 100.000 kilómetros hacia el Sol, igual que la antícola hacia el Sol. Recordemos que una antícola es un chorro de, en teoría, polvo, pero aquí no se ha visto polvo. Aquí es un chorro de algún tipo de energía que apunta al Sol. Pero ¿qué pasa cuando el objeto 3I Atlas pasa de largo el Sol? Pues que esa antícola ya no debería apuntar al Sol, ¿verdad? Pues se apagó y se encendió otra para apuntar al Sol. Hablándolo fácil, ¿no? Entre comillas, no se apagó así. Pero es extraño que tras pasar el perihelio y dejar detrás al Sol, la antícola siguiese apuntando al Sol. ¿Recordáis la entrevista que le hice en este canal en exclusiva a Avi Loeb? Él lo comentaba. Él decía que esto es una de las anomalías realmente extrañas. Pero no es lo que han visto. Os estoy recordando este concepto. Porque cuando Hubble hizo estas fotografías, descubren 3 jets pequeños en el núcleo del objeto que están separados exactamente a 120 grados. Y para Avi Loeb esto es una tecnofirma. ¿Cómo es posible que en el núcleo del objeto tengamos 3 chorros separados exactamente a 120 grados? ¿Otra casualidad más? ¿O hay un mecanismo interno que necesita esos 3 mini chorros, mini jets, que no se ven si no se le aplica una técnica de la que os voy a hablar ahora? ¿Cómo es posible que estén ahí ocultos a 120 grados? Esto que os acabo de mencionar lo ha descubierto un investigador llamado Tony Scarmato. Recordar este nombre, porque Tony Scarmato está investigando 3I Atlas y descubriendo este tipo de cosas desde hace rato. Él ha utilizado una técnica llamada gradiente rotacional Larson-Sekanin. Esta técnica lo que hace
es eliminar todo el resplandor de la escena, del objeto, y descubrir detalles internos, como por ejemplo el emisor de alguno de los resplandores. Y así es como han descubierto estos 3 chorros pequeños que emergen del núcleo del objeto, separados exactamente a 120 grados. Es más, estos mini chorros, que no se pueden ver si no se aplica esta técnica, se mueven en forma de cono. Imaginar una línea recta. Se mueven en forma de cono, como si oscilasen cada 7.2 horas. Esto también lo hacían los otros chorros, los grandes, Pues a nivel pequeño, en el núcleo también está haciendo lo mismo. Han descubierto más cosas ese mismo día. ¿Recordáis que en octubre del 2025 se descubrió que el objeto emitía más níquel sin hierro? Emisiones de níquel sin hierro. Eso fue muy raro, porque no hay objeto en la naturaleza que emita níquel sin hierro. Tienen que ir unidos. Salvo en refinería industrial con maquinaria. Aquí en la Tierra podemos emitir níquel sin hierro, pero utilizando máquinas. ¿Qué hace un objeto en el espacio emitiendo níquel sin hierro? ¿Recordáis esto? Pues acaba de confirmar que la emisión de níquel sin hierro ha aumentado por 10. Se ha disparado como una locura y ahora emite muchísimo más níquel que en octubre del 2025. ¿Por qué? No se sabe. Cuando digo níquel sin hierro, en todo momento me refiero a que los valores de níquel son mucho más altos que los de hierro. Hay un poco de hierro, al igual que pasa con la anomalía de que no expulsa tanta agua como debería ser. Y expulsa mucho más cianuro, cambiándole el color al objeto. Pero esto es lo último que se ha descubierto. Día 22 de enero, estamos a fecha de este vídeo a 28, y es lo que está pasando ahora mismo. Ahora bien, Avi Loeb lo tiene claro. Esta puede ser la anomalía más importante de todas. Una separación perfecta. Hablamos de ni siquiera un 0,0001 de error. Es perfecto los 120 grados entre esos 3 chorros. Por eso digo que Avi Loeb lo tiene bastante claro. Esto podría ser una tecnofirma. Cuando entrevisté a Avi Loeb, hay una parte de la entrevista en el que él se enfada. Él se enfada cuando le pregunto por la conferencia de la NASA, que hizo especial para hablar de Tracy Atlas, diciendo, es un cometa natural y ya está. Avi Loeb se enfada porque dice, mira, tenemos 19 anomalías. No yo, un montón de astrofísicos y personas que están investigando esto. Porque Avi Loeb no está solo en esto, Es un grupo de personas que utilizan la ciencia y descubren las anomalías. Tenemos estas anomalías y la NASA y la ciencia lo que debe hacer es explicarlas. No intentar escurrir el bulto y decir es un cometa natural y olvidarse de las anomalías. Aquí hay que hacer ciencia y la ciencia tiene que descubrir, no tiene que enterrar o pasar del tema. Por eso es tan importante lo que están haciendo Avi Loeb y otros astrofísicos. Ahora bien, hemos tenido un parón de noticias porque se ha seguido investigando hasta este día 22 y ahora viene lo importante. Se acerca el mes de marzo. En marzo tendremos a Tracy Atlas pegado a Júpiter y allí tenemos sondas que podrán observarlo, como la sonda Juno. Avi Loeb me dijo que no nos esperancemos porque no van a mover la sonda Juno. Nos dirán que sí y no lo van a hacer porque falta maniobrabilidad, falta combustible y no lo han sabido planificar o no han querido decirlo. Ya veremos qué pasa. Así que en marzo pues tendréis nuevas actualizaciones sobre esto. Que por cierto, ¿recordáis 2001 Odisea en el espacio? Libro de Arthur C. Clarke, película de Stanley Kubrick. ¿Recordáis los monolitos? Aparecen 3 monolitos. Uno en la Tierra, cuando convierte al homínido en ser racional. Otro en la Luna. Y el último monolito de la película aparece
en el radio de Hill de Júpiter. Curioso. Tracy Atlas se ha desviado con una aceleración no gravitacional hacia el radio de Hill de Júpiter. Y Avi Loeb lo tiene también muy claro. Existe la posibilidad de que el objeto en su paso deje sondas de observación para la Tierra. Él lo llama como un escucha bebés, ¿no? La Tierra es el bebé, Tracy Atlas o lo que sea son los maestros o los padres o lo que sea que quieren vigilarnos. Eso es interesante, ¿eh? Bien, dicho esto, vamos a todas las anomalías de Tracy Atlas. Se separan en 3 grupos: anomalías geométricas, anomalías de composición de gas y propiedades físicas extrañas. Primero, punto número 1. Tracy Atlas viene en retrógrado y casi exactamente por el plano de los planetas. Solo existe 5 grados de diferencia. La probabilidad de que esto ocurra es un 0,2%. Explicándolo muy sencillo es que en el plano del sistema solar entra en el plano perfecto. Podría entrar más arriba, más abajo, inclinado, entra perfecto. Y entra en contrario, no siguiendo el mismo movimiento, sino al contrario. Por eso es interestelar y cruza todo el sistema. La probabilidad de que esto ocurra es un 0,2 teniendo en cuenta lo grande que es el universo, lo lejos que viene este objeto, como para hacer diana en el plano perfecto. 5 grados de desviación simplemente. Muy raro. Segunda anomalía. Llega en el momento justo para pasar muy cerca de Marte y Júpiter y además no puede verse desde Tierra en el perihelio. ¿Recordáis esto, no? Cuando se ocultó detrás del Sol, cuando estuvo cerca de nosotros, casualmente, así la Tierra no pudo verlo de forma directa. Tercera anomalía. El 16 de marzo del 2026 pasará por Júpiter a una distancia casi idéntica a su radio de Hill, coincidencia extremadamente rara. El radio de Hill es la zona donde no existe la fuerza gravitacional del Sol y donde puedes anclar objetos ahí para que no se desvíen y sigan la órbita de Júpiter. En el planeta Tierra tenemos los puntos Lagrange, allí también, pero uno específicamente es el radio de Hill. Y curiosamente el objeto Tracy Atlas se desvía, y digo se desvía, sin ningún tipo de algo que lo provoque. Se ha desviado simplemente o no se conoce la causa, no por la gravedad. Y va hacia ese punto, casi exacto. Cuarto punto, la anticola que muestra el objeto hacia el Sol no parece polvo normal, es un chorro colimado, largo y estrecho, nunca visto en cometas. Es cierto que se han visto anticolas en algunos otros cometas. Aquí os traje a una astrofotógrafa, Noemí, ¿no?, que nos mostró alguna fotografía que ella había tomado de objetos con anticola, pero eran anticolas de polvo. Tracy Atlas no es una anticola de polvo, es un rayo colimado. Colimado ya os expliqué qué es como concentrado. Imagínate un láser. El láser es un rayo colimado. Tú ves todo el punto concretamente sin dispersión. Esto no tiene dispersión al principio, luego se dispersa. El haz de luz de una linterna, el principio es colimado, luego ya no, luego se dispersa. Explicándolo muy burdo y fácil. Pues esto no se ha visto nunca, es una anticola hecha de algo que no se ha visto nunca, pero anticolas de polvo hay. Pero esto es otra cosa. Otro punto. Al entrar al sistema solar, el eje de rotación ya apunta casi al Sol. Probabilidad 0,5%. Siguiente, el bamboleo del chorro indica que nace casi exactamente en el polo que mira al Sol. Probabilidad 0,5%. Eso es lo que os decía, ¿no?, que tiene un movimiento de cono, pero apunta al Sol perfectamente. Y fíjate en esta otra anomalía, la número 7. Hay chorro hacia el Sol antes y después del perihelio, pero desde polos opuestos. Probabilidad combinada 0,0000025. Es como que antes de entrar en el Sol, la anticola apunta al Sol. Y cuando pasa de largo del Sol, la anticola se apaga y se enciende otra en el polo opuesto del objeto.
para seguir apuntando al Sol. ¿Está utilizando el Sol para moverse? ¿Está utilizando el Sol para algún tipo de propulsión? No lo sabemos. ¿Un anclaje? Un misterio, uno de los más grandes, digamos. 8. Hubble detecta 3 minichorros perfectamente separados a 120 grados. Estas son las últimas anomalías de las que os he hablado hoy. Ya os hablé de esto hace unas semanas, pero no de su confirmación, que es lo de hoy. Hoy se ha confirmado con estas imágenes de Tony que os hemos mostrado. 9. Las bases de los chorros están en la cara nocturna durante meses y solo se activan cuando miran al Sol, difícil en un cometa natural. Y esto, fijaos, que es otra anomalía inexplicable. Está inactivo meses, se acerca al Sol y sigue inactivo. Pero cuando mira al Sol se activan. Esto es difícil de explicar en un cometa natural. 10ª anomalía. La desviación gravitatoria en perihelio de 16 grados es exactamente el doble del ángulo del chorro. 8 grados. Como si existiese un componente matemático, geométrico, oculto en todo el sistema de Tres y Atlas, porque claro, no sabemos cuál es su forma, visualmente no sabemos cómo es, pero todo indica a que parece que sea una figura geométrica, y figuras geométricas tienen más probabilidad de que sea algo fabricado o artificial. Ojalá pudiéramos ver el objeto sin el resplandor, como casi hacen hoy, en la anomalía de hoy. 11. El 22 de enero del 2026 se alineó perfectamente con el eje Sol-Tierra. Hubo una desviación de 0,69 grados, pero la antícola apuntaba a la Tierra. Y la número 12, Tres y Atlas viene desde la dirección de la famosa señal WOW. Solo tiene una diferencia de 9 grados. Fíjate lo grande que es el espacio, ¿eh? Y los ángulos que hay por todo tipo para que un objeto traspase justo donde se hizo la señal WOW. Otra anomalía más. Ahora pasamos a al segundo grupo, que son anomalías de composición de gas. Primero, el gas tiene mucho más níquel que hierro, ya lo hemos explicado antes, solo ocurre en aleaciones industriales. También es rara la relación níquel-cianuro en un cometa. Segundo punto, el polvo de la antícola debería ser o demasiado grande o demasiado pequeño para explicar lo que vemos. Por ahora no cuadra. Y esto es así porque o debería ser más grande o más pequeño. Pero ahora lo que estamos observando no se puede explicar con lo que estamos viendo. Algo aquí falla o no entendemos. Tercer punto. Antes del perihelio se descubren fragmentos de hielo. Después desaparecen y aparecen moléculas orgánicas y muchísima más agua que antes. ¿Vale? Esto es algo normal, ¿no? Se ha acercado el perihelio, se ha derretido el hielo, ya no está, hay más agua, tiene sentido. Pero ojo, para sobrevivir miles de millones de años, debían estar enterradas a 10 metros de profundidad. Ojo con ese dato, eso no se contempla. Para sobrevivir miles de millones de años de viaje. ¿Qué ha pasado aquí, amigos? Y esto, Avi Loeb lo está estudiando ahora, porque él cree que aquí hay gato encerrado en este punto. Y claro, aquí entraría la teoría de que quizás hay un enjambre de objetos que están en la antícola de Tres y Atlas. No se ha podido descartar, tampoco confirmar, pero es una hipótesis. Hay muchísimos objetos en Tres y Atlas que provocan esa intensa luz. Objetos que podrían ser, pues, bueno, algo que no se ha confirmado, pero que se vieron unas fotografías donde unos chorros horizontales perfectos parecían emitir objetos. ¿Objetos de qué hablamos? Pues se está hablando de criovolcanes. Volcanes de hielo que han expulsado fragmentos gigantescos de hielo. O algo artificial. No se ha descartado, habló mucho de esto Avi Loeb y sigue el tema por investigar. Y el último grupo son las anomalías de propiedades físicas extrañas. 1.
Es más grande y más masivo que Oumuamua y Borisov, los otros objetos interestelares. Además es mucho más rápido. 2. Presenta polarización negativa extrema, nunca visto en cometas, y este punto también es muy raro, ¿eh? Polarización negativa extrema. Y último punto, se volvió más brillante que cualquier cometa cerca del Sol y además más azul que el Sol. Más azul correspondiendo con más caliente. Rarísimo todo el asunto. Claro, aquí están las anomalías recogidas por Avi Loeb, pero yo pondría muchas otras más. La NASA hace una rueda de prensa extraordinaria donde no dice nada ni menciona una de estas anomalías. La NASA deja de informar cuando se acercó a Marte y la cámara HiRISE de alta definición no pudimos obtener sus datos. Hubo un parón en la financiación por el cierre de gobierno federal que justamente coincide con el día más importante de observación de TRES y Atlas. Mira que hay años para que esto pase del corte de la financiación y ocurre ese día. 3. Hay fotografías que no se han revelado, hay silencio en la comunidad científica, hay muchas otras anomalías que yo podría añadir. Pero bueno, estas son las más oficialistas, las que os he mencionado. En fin, amigos, no quiero hacer más largo este vídeo. Es un recopilatorio. Haremos el recopilatorio final después de marzo. Cuando pase lo que tenga que pasar en Júpiter, estaremos atentos. Como sabéis, estoy muy implicado en el asunto, no solo entrevistando a Avi Loeb, sino tomé mis propias fotografías con mi telescopio del objeto TRES y Atlas. Y además, os lo digo ya, estoy escribiendo un libro al respecto para tenerlo todo recopilado. Mi experiencia, las entrevistas, todo recopilado en un mismo libro para que lo tengamos para siempre, porque de verdad pienso que esto que ha pasado con TRES y Atlas es uno de los mayores misterios de la última década. Deberíamos tenerlo registrado y seguir investigando. De hecho, vivimos en una era donde es muy fácil olvidar, donde a la semana aparece otra historia y te olvidas de la otra. Estamos banalizados, las redes sociales nos han comido el coco, nos han convertido en personas vacías, ¿no? Esclavos de la dopamina, de los reels y todas estas historias, que al final pasan desapercibidos temas tan importantes como este. Temas tan potentes que podría ser la gran revelación. La humanidad, por fin, está viendo las estrellas y viendo que quizás no estamos solos, que hay ingenios mecánicos o otras civilizaciones que nos vieron venir de lejos porque hacemos mucho ruido en el espacio, satélites, ondas de radio de todo tipo. Incluso la luz de las ciudades en la noche se ve en el espacio. Alguien nos vio porque somos un faro y se pasó por aquí. Sería una lástima que la ignorancia humana nos ponga la venda y no veamos esta oportunidad. Dicho esto, amigos, aquí me despido. Seguiremos investigando este y muchos otros casos y, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.